Recibir la palabra y tú entregas tu ofrenda al Señor. El viernes venía manejando por la carretera, venía por la I-75. Suan y los muchachos estaban dormidos, era cayendo la tarde, y manejando venía un camión bien grande, y así de grande eran las letras que estaban escritas detrás de ese camión, y había una pregunta en letras negras bien grandes y decía: ¿tienes problemas en tu matrimonio y no sabes cómo resolverlos? Me llamó la atención porque cuando uno ve una pregunta así, se imagina que inmediatamente te van a ofrecer un número de teléfono y una ayuda para situaciones matrimoniales. Y esto es lo que decía: ¿tienes problemas en tu matrimonio y no sabes cómo resolverlos? Nosotros tampoco, pero llámanos que haremos tu mudanza. Y entonces entendí que la dinámica del matrimonio a veces es tan complicada que sirve hasta para hacer negocios. Y yo quiero hoy hablar acerca de la dinámica del matrimonio, de una dinámica complicada, quizás la más complicada que aparece en la Biblia en una pareja, en un matrimonio bíblico. Está en el Antiguo Testamento. Y voy a hablar hoy, quiero compartirles a ustedes hoy acerca de una situación que aparece una sola vez, por lo menos este encuentro y esta conversación entre la esposa y su esposo solo se menciona al comienzo del libro, y luego por el resto de los 40 capítulos del libro no aparece más. Son 42 capítulos, pero esta conversación aparece justo en el capítulo 2, y no aparece más esta mujer en la historia hasta que sutilmente se nos menciona de alguna manera que ella vuelve a aparecer en la historia, y es una conversación complicada entre una esposa y un esposo. Y estoy hablando de la dinámica matrimonial entre Job y su esposa en un momento crítico y difícil de su vida. Leo Job capítulo 2, versículos 7 al 10. Hoy queremos poner nuestra mirada en ese pasaje, en esos versículos de este libro, y específicamente en la conversación de ella con su esposo y la respuesta de él a lo que la mujer le dijo. La Biblia dice: entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con terribles llagas en la piel, desde la cabeza hasta los pies. Job, sentado entre ceniza, se rascaba con un trozo de teja. Su esposa le dijo: ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Sin embargo, Job contestó: hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Tal vez esta no sea una historia muy familiar para muchos, pero sí conocida para algunos. Pero hoy quiero, de lo que acabamos de leer, compartirles a ustedes al menos 3 cosas importantes de este pasaje y del resto de la historia de Job, que no les asusten, no veremos 42 capítulos. Es una verdad que Dios puso en mi corazón con respecto al matrimonio, porque si queremos tener una familia fuerte, en la mayoría de los casos, por no decir que en todo, comienza con un matrimonio también fuerte. Y esto es lo que quiero compartir con ustedes hoy. Primero vamos a ver las palabras de la esposa de Job, lo que ella dijo. Vamos a poner la atención en lo que acabamos de leer, que ella le dijo a su marido, para entenderlo en el contexto de lo que está sucediendo. En segundo lugar, vamos a ver la respuesta de Job. No solamente lo que dijo, sino también cómo lo dijo. Y en tercer lugar, vamos a ver el desenlace de la vida de Job y del matrimonio de Job específicamente. Pero primero, vamos a repasar un poquito el inicio de este drama en la vida de este hombre y de su familia, para entender por qué se da este diálogo, por qué se da esta conversación, por qué esta mujer responde a su marido y le dice: ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Por qué lo dice? Bueno, repasemos un poquito. Todo comienza en el capítulo 1 con 2 diálogos, 2 conversaciones entre Satanás y Dios. Y en la primera ocasión, dice la Biblia que se presentaron todos los hijos de Dios, hablando de los ángeles, incluyendo a Satanás, delante del trono de Dios. Y específicamente cuando Satanás llega, Dios le dice: ¿de dónde vienes? Una pregunta: ¿tú no crees que Dios sabía de dónde venía Satanás? Dios lo sabe todo, pero la pregunta es para generar una conversación. Y le dice: ¿de dónde vienes? Y el diablo le dice: vengo de recorrer la tierra. Una respuesta ambigua, abierta,
como si Dios no supiera específicamente de dónde viniera. Vengo de recorrer la tierra. Pero como Dios quería sacarle lo que realmente Satanás había estado intentando hacer, le dice, ¿y no has visto a mi siervo Job? No hay ninguno como él en la tierra. Él me teme, él me obedece, él me ama, él es justo, él es santo. No hay como él, insisto, dijo Dios, ninguno en la tierra. Qué privilegio que cuando Dios hable de ti y hable de mí, diga que no tenemos comparación, que no hay nadie igual a nosotros. Tú podrás decir, eso es imposible, yo no soy mejor que los demás. No es eso lo que Dios está diciendo. Es que Job era irreemplazable, como tú también lo eres. Y cuando se trata de encontrar el valor de Dios y de la fe en Dios en alguien, Job marcaba la diferencia. Quiero que lo señalen, no porque Dios quería poner la atención en Job, sino porque tenemos que entender que era Satanás el que había intentado destruir a Job sin lograrlo. ¿Por qué digo esto? Porque esta es la respuesta del diablo. Mira, lo que pasa es que Él es como es. Él vive para ti, Él te obedece, Él te teme y Él te ama porque has puesto un cerco alrededor de su vida y no me dejas tocarlo. ¿Se dan cuenta que Satanás no andaba recorriendo la tierra de turista, sino que específicamente venía de haber intentado destruir a Job y no lo había podido lograr? Porque esta es la respuesta que Dios logra sacarle. Hay un cerco en la vida de Job. He intentado destruir protección, no lo deja tocar. Y esto es una buena noticia, aunque no es el mensaje en sí. Pero quiero que entienda que alrededor de tu vida hay un cerco de ángeles enviados por Dios para ministrarte, para bendecirte, que el diablo no puede romper, porque el soberano Dios lo ha puesto a favor tuyo. Y entonces Dios le dice, ok, te voy a dar permiso para que penetres ese cerco y para que toques sus posesiones. Y de ese primer diálogo salen estas calamidades que voy a mencionar a continuación. Lo primero que pasa es que le roban parte de su ganado. Era extremadamente rico. Y parte de algunos de sus ganados vienen unos ladrones y se lo roban. Lo segundo que sucede es que le asesinaron a alguno de sus criados. Inmediatamente todo esto fue ocurriendo una cosa tras otra, porque dice, y vino uno y le dijo, te robaron tus ganados, y vino otro y le dijo, te asesinaron a parte de tus criados, e inmediatamente otro llegó y le dice, el fuego mató todas tus ovejas y a otros de tus criados. Y cuando no había terminado de hablar, dice la historia, que vinieron y dijeron, los asaltantes robaron tus camellos y mataron a otros de tus criados. Y cuando parecía que todo era demasiado grande como para que fuera realidad, vino alguien más y le dijo, tus hijos murieron atrapados por el derrumbe de la casa de tu hijo mayor cuando celebraban una fiesta. Y de ser el padre de 10 hijos, ahora no tiene ninguno. Pero ahí no queda todo. La Biblia dice que volvieron a presentarse ángeles y Satanás delante del trono de Dios. Y Dios le dijo al diablo, ¿de dónde vienes? Y volvió el mismo diálogo a darse. Y dice el Señor, ¿y no has visto a mi siervo Job? Y el diablo dice, claro que no te maldice, porque me dejaste tocar todas sus posesiones, pero no me dejaste tocarlo a él. Y Dios le dice, te voy a dar permiso que lo toques a él, solo que no lo mates. Tu vida está en las manos de Dios. Y a veces el propósito de Dios es permitir que seamos tocados. Pero fíjate, nadie muere si Dios no da permiso. ¿Eso no es una buena noticia? Porque eso quiere decir que nos vamos cuando nuestro Padre lo decide, y eso siempre va a ser bueno. Debería arrancarte un aleluya en lugar de preocuparte por la muerte, porque la muerte es ganancia para el que cree y es realmente el resultado de un designio de Dios, que es el que da permiso para que eso suceda. Lo vas a tocar, pero no lo vas a matar. Y entonces Satanás salió de la presencia del Señor, dice la Biblia, e hirió a Job con terribles llagas en la piel, desde la cabeza hasta los pies. La Biblia en la versión del 60 dice que era una sarna maligna, que era tan terrible la picazón que tenía en su cuerpo que él tomaba un pedazo de teja y se rascaba arrancándose la piel y provocándose heridas de lo terrible de lo que estaba viviendo, porque Satanás lo había herido a él. Y la pregunta es, ¿lo merecía? ¿Había hecho algo para buscárselo? Nosotros entendemos que no, que el hombre era increíblemente justo y bueno delante de Dios, pero simplemente el diablo lo quiso tocar y por alguna razón que no entendemos, Dios lo permitió. Me encanta lo que dice Job en algún momento. Dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado.
Alabado sea el nombre del Señor. ¿Alguien se atreve a alabar con Job en este lugar? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Alguien se atreve a gritar en este día? Alabado sea el nombre del Señor. Pero recuerden la historia y lo que estamos hoy compartiendo. Ya ustedes piensan que vamos a hablar de las calamidades de Job. Y no es eso lo que vinimos a hablar. Es de un matrimonio. ¿Y por qué quise hablar de esta situación? Porque hay que entender, lo primero que vamos a ver, las palabras de la esposa de Job, hay que entenderlas en el contexto de lo que ha estado ocurriendo. Su esposa le reprochó, voy a leer una vez más, ¿todavía mantienes firme tu integridad? Me gusta esta versión porque dice esta expresión. ¿Todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muerte. Y hemos juzgado muchísimo a la mujer de Job, pero no hemos entendido, número uno, que ella era la madre de los 10 hijos que murieron. No hemos entendido que todas las posesiones que este hombre perdió también eran de ellas. Y no hemos entendido que ahora ella tiene un marido que era sano, próspero y padre de familia. Y ahora este hombre no tiene hijos, como ella tampoco los tiene. Han perdido sus posesiones y su economía está en la quiebra. Y además de eso, su esposo está enfermo y parece que no tendrá cura jamás. Ella está tan dolida como él. Y déjame decirte algo, cuando tú eres parte de una realidad familiar donde todo se deshace y eres la única persona que permanece físicamente sana, eres la más propensa a enfermarte en el alma. Porque eres el testigo de calamidades. Y más sufren los testigos de las calamidades que los que viven las calamidades. Job casi no podía ahora detenerse a sufrir por sus hijos, por tanto dolor en su piel y tanto malestar en su cuerpo, que estaba casi centrado en su enfermedad. Pero esta mujer estaba viendo todo lo que había pasado y no hay corazón que pueda soportar tanta desgracia y calamidad en tan corto tiempo. Culturalmente, cuando estas cosas pasaban, es porque alguien había pecado. Es por eso que después, cuando aparecen al final del capítulo 2, los amigos de Job, después de guardar silencio por un rato, ellos comienzan a reprocharle que se arrepienta, porque todo lo que está pasando, él tiene que confesar, es el producto de lo que hiciste. No hay manera de que tú estés viviendo, Job, lo que estás viviendo, si tú no eres un gran pecador. Es imposible que un justo, según el concepto de aquella cultura, es imposible que un justo padezca de esta manera, porque Dios no lo permitiría. Es por eso, fíjense, que la mujer viene y lo primero que le dice es, ¿todavía mantienes tu integridad? Lo que le está diciendo es, Job, no sigas actuando. Job, no sigas actuando. Lo que te ha pasado y lo que nos ha sucedido ha gritado a todo el mundo que algo hiciste pecando contra Dios, viniera a nuestras vidas. Tú no eres tan íntegro como has querido hacernos creer, es lo que está diciendo ella. Y cuando maldice a Dios y muérete, lo que le está diciendo es, saca lo que está dentro de tu corazón y no sigas falsificando esa imagen de hombre que alaba a Dios, porque es imposible que vivamos lo que estamos viviendo y que tú seas el hombre que dijiste ser. Muérete. Y con esta expresión pueden significar dos cosas: o es quítate la vida, o simplemente lo que muchas veces escuchamos decir o escuchamos de alguien, fulano se tiró a morir. ¿Han escuchado esa frase? Lo que le está diciendo es, deja de pelear, deja de hacer y de luchar por tu propia vida. Ríndete, muérete, muestra que realmente eres un pecador. ¿Ustedes se recuerdan cuando Satanás está hablando con Dios? Lo que pasa es que no me dejas tocar a Job. Si yo lo tocara, ¿qué va a pasar? Él te va a maldecir. Y a mí me llama la atención que cuando Dios le da a Satanás el poder de tocar todas las posesiones de Job, le mató todos los animales, le robaron los animales, le mataron los criados, le mató a los hijos, pero no le tocó la mujer. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué no se lo tocó? Porque era precisamente eso lo que quería Satanás. Una mujer que fuera testigo de toda la desgracia para que emocionalmente se enfermara de resentimiento. Porque el corazón más resentido es el que más le sirve con la boca al diablo.
La gente más es la que más le sirve al diablo para hablar en su nombre. ¿Qué quería Satanás? Di conmigo, que Job lo maldijera. Dilo conmigo, que Job lo maldijera. Le mató los hijos, le mató los ganados, le robaron sus posesiones, lo dejó sin criado, lo enfermó a él para que en todas estas circunstancias lo maldijera. Pero ¿qué hizo Job? Alabó a Dios, pero tenía un arma Satanás. Una mujer resentida que lo lleva a decir, maldice a Dios. Entonces había razones suficientes para que hablara de esa manera. Tenemos que de alguna manera identificarnos con esta mujer. Y también que esto nos sirva de alerta, hombres y mujeres, porque esto puede pasarle a un esposo o puede pasarle a una esposa. Y pueden comenzar los reproches y el resentimiento y el momento en la crisis que se está viviendo matrimonialmente de encontrar un culpable y de comenzar a decir, tienes que ser tú el causante de esta tragedia que nos está pasando. Por lo tanto, tú te mereces lo que estamos viviendo, y alguien reprocharle al otro porque la circunstancia provocó resentimiento. Insisto, el corazón más resentido es la boca que más le sirve a Satanás. Y es lo que está pasando aquí. Pero ¿qué pasa cuando alguien habla con tanto resentimiento? Termina hiriendo a la otra persona. Y ya no va a haber una sola persona en el matrimonio, un esposo o una esposa resentida. Ahora van a haber dos. Porque el que está herido termina hiriendo con sus palabras a la otra persona. ¿Cierto? Por eso yo les dije que había que ver la respuesta. Porque la Biblia nos muestra que Job respondió con sabiduría. Mira lo que dice la Biblia. La mujer le dice, maldice a Dios y muérete. Vamos, no sigas haciéndote el íntegro. Reconoce que eres un pecador. Haz pública tu maldición a Dios y muérete, ríndete, déjate morir. No sigas peleando. Demuéstrale a todos que realmente es lo que pensamos que eres. Pero dice la Biblia, y me encanta esta expresión, sin embargo. ¿Y sabes qué significa eso? Ese sin embargo significa que Job va a responder no a lo que ella le dijo, sino de acuerdo a su corazón. Porque la boca no habla de acuerdo a lo que nos dicen, la boca habla de acuerdo a lo que abunda en el corazón. Por eso es muy importante que este corazón sea un depósito de lo que Dios quiere que sea, y no del resentimiento, no del odio, no de nada que comience a enfermarte el corazón, para que en el momento de la crisis tu boca no hable de acuerdo a una reacción provocada por palabras de terceros, sino por lo que Dios ha depositado en tu corazón. ¿Alguien me está encontrando? Entonces la Biblia dice, sin embargo, Job contestó, hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? Y aquí viene la clave de lo que yo quiero resaltar. A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. La llamó necia y no dijo nada incorrecto. Tenemos algunos quizás sinónimos de esta palabra. La llamó tonta. Es más, para que te preocupe más, tal vez le dijo estúpida. Pero no dijo Job nada incorrecto, porque a veces no son las palabras que usamos, sino el corazón y el tono con el que lo decimos. Saben que muchas veces no es lo que decimos, sino cómo lo decimos, lo que realmente demuestra lo que está en nuestro corazón. Y Job es pesado por Dios, su corazón es pesado por Dios, y esta es la conclusión del Señor. No pecó contra Dios y no pecó contra su mujer, porque lo que le dijo no fue esto: mujer, hablas como una tonta. No le dijo eso. No le dijo, hablas como una necia. No, lo que le dijo es, hablas como una necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios? ¿Te das cuenta? Job no está cargado de enojo. Job está invitando a su mujer a reflexionar. Job está invitando a su mujer a que renuncie en ese momento a actuar de una manera tonta. Deja llevar por las palabras hirientes y todavía tiene el corazón para sanar el corazón de su esposa. Les dije que estábamos hablando de una dinámica matrimonial difícil. Pero en una dinámica matrimonial difícil nosotros podemos comprobar que si alguien tiene el corazón correcto y que si alguien ha permanecido en una relación correcta con Dios, aunque esté en medio de la calamidad más grande, puede sanar su matrimonio si realmente responde a Dios y no a las circunstancias. Puede sanar su matrimonio si realmente responde a Dios y no a las palabras
de su cónyuge. Y esto se aplica a cualquier relación familiar. Nosotros somos muy reactivos y nosotros terminamos siempre respondiendo a lo que nos dijeron, pero deberíamos responder no a lo que nos dicen, deberíamos responder a lo que Dios quiere que nosotros digamos. Por ahí hay un proverbio que no recuerdo exactamente cuál es, pero dice: la blanda respuesta aplaca la ira. Es decir, tú tienes el poder de responder con tu boca de acuerdo a como Dios quiere y no como las circunstancias y las personas que te hablan quieren. Y lo que Job nos está enseñando a nosotros con esto que dice la Biblia, que no habló nada, que a pesar de que la confrontó, lo dijo en amor. Y eso me dice que Job no dejó que las palabras penetraran al corazón. Sí las escuchó, sí supo entender lo que le estaba diciendo, pero Job no dejó que bajaran a su corazón, porque Job pudo entender desde dónde su mujer lo decía. En toda situación familiar y matrimonial específicamente, hay un momento y una circunstancia desde donde hablamos. Y muchas veces no nos damos cuenta que cuando alguien habla herido o resentido, lo hace por lo que ha vivido, o por lo que dijiste, o por lo que hiciste, o por lo que están viviendo. Y alguien tiene que llenarse de comprensión, el que escucha, y tiene que responder a Dios. Y eso es muy difícil. No es verdad que es difícil, es casi imposible. Y por eso necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos al Espíritu Santo. Por eso es que Job es usado por Dios como una referencia de una persona incomparable, de alguien que tiene una relación con Dios que aún impresiona al cielo. ¿Sabes por qué? Porque frente a la crisis, en lugar de resentirse con su esposa, todavía tiene el corazón para ministrarla. Y eso le puede suceder a una mujer y le puede suceder a un hombre que en el momento de la crisis no se deje llevar por las palabras, sino que responda de acuerdo a lo que Dios quiere que responda. Pero hay una respuesta de Job, ¿sí? Ahí vamos a llegar. Esta novela te está gustando. Ahí vamos a llegar. Ahora, Job responde de otra manera. Job responde no solamente con palabras. Job responde permaneciendo al lado de su esposa. ¿Qué pasa en las crisis? ¿Qué pasa cuando todo cambia? ¿Qué pasa cuando la economía, que era demasiado próspera? Este es un hombre de los más ricos en su época, de los que más tenía, pero de la noche a la mañana se vuelve uno de los más pobres. Se vuelve uno de los más pobres. Al final de la historia, para adelantarte algo, sus parientes vienen con anillos, con aretes, con posesiones, para que él vaya recuperando parte de su riqueza, porque lo perdió todo. Y cuando en una familia se pierde todo y tú estás aquí, mira, es más fácil esto que esto. Cuando económicamente estamos hablando, es más fácil ascender y disfrutar el progreso y disfrutar la riqueza y las victorias también financieras y profesionales. Es mucho más fácil poder ascender que descender. Pero cuando estás aquí y de momento no es que bajas así, es que ¡pah!, te caes al cero. No hay y esto daña cualquier relación. Daña a los hijos, que en esta historia ya no están. Daña al esposo, daña a la esposa, y normalmente el corazón comienza a llenar la boca de palabras resentidas que surgen de una situación. Por eso es que frente a una situación económica muchas parejas terminan destruyéndose, porque realmente ahora no saben cómo vivir teniendo que ahorrar $20 para la semana, cuando antes vivían con mucho más y podían entonces disfrutar de una economía más solvente. Es lo que está pasando aquí. Pero Job y su esposa, a pesar de que está resentida y le habla incorrectamente y vuelca todo su resentimiento y se lo escupe a Job encima como si estuviera vomitando todos sus desechos, y sin importarle que él también tiene sentimiento, que él ha perdido sus hijos, que él ha perdido su riqueza, que él ha perdido sus criados y que ha perdido su salud, ella no le importa, ella está tan resentida que necesita decir algo. Y este matrimonio se podía haber deshecho, pero entendemos en la historia que eso no fue lo que pasó, a pesar de la tradición de los judíos. ¿Saben lo que dicen los judíos? Los seres humanos, cuando vemos estas crisis, no podemos creer que una pareja perdure. Y los judíos se crearon una tradición. Y ellos dijeron, la Biblia no lo dice. Y yo voy a tratar de, con la historia, con lo que sí dice la historia, demostrar que esa tradición está equivocada. Pero los judíos dicen que durante el promiscuidad de Job, la mujer se murió. Y que Job después, al final, cuando Dios lo restaura, se encontró una nueva mujer. Se casó. Ay, qué bueno. El pobre con esa no podía seguir viviendo. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que dice la Biblia. De hecho, la mayoría de los eruditos bíblicos creen, muchos, algunos, no todos, pero algunos piensan que el libro de Job es tan antiguo que puede haber sido escrito antes del diluvio. Pero la gran mayoría coincide que tal vez fue escrito y que Job era un contemporáneo de Abraham. ¿Sabes qué dice la tradición? Que Job se casó con una hija de Jacob. Eso es imposible.
Cronológicamente es imposible. El libro no fue escrito tan tarde. Pero ellos quieren acomodarlo a su historia. Ellos quieren ponerlo en la familia del patriarca de Israel. Ellos quieren ponerlo casi dentro de las 12 tribus. Y ellos tratan de arreglar que esta mujer malvada que habló de esta manera se murió y que Job fue liberado entre tantas cosas de ella para poderse casar con una que sí era una santa en la tierra. Pero esa no es la historia. Y no es la historia porque entendemos que cuando hay dos diálogos en el cielo y se le da permiso a Satanás a tocarlo, la primera vez toca sus posesiones y a sus hijos que son parte de sus posesiones y no a su esposa. Y luego cuando Dios le dice, aún no me maldice, Satanás no le dice, es que no me dejaste tocar a su esposa. No le dice eso, es que no me dejaste tocarlo a él. Y si lo último que Satanás tocó fue el cuerpo de Job, no necesitaba matar a la esposa. Pero nosotros en nuestras historias, cuando vemos crisis matrimoniales, ¿qué decimos? Deshazte de él. Deshazte de ella, de vida, para que vivas mejor. Nosotros queremos que los finales felices sea sin esa persona que causó el problema, que está trayendo la relación, que ya no esté. Pero en la Biblia funciona de otra manera. El Dios de la Biblia es un Dios que entiende la problemática del ser humano y que a pesar de nuestras crisis quiere transformar lo que no funciona. Bendecido. ¿Alguien puede decir amén? Hay más o menos algunos aplaudiendo. Los demás todavía no están convencidos. Oro que el milagro les caiga al final del mensaje. Y que pueda diciendo, gracias Señor, porque lo que nosotros desechamos, tú lo restauras. ¿Tienes fe suficiente como para decir amén y dar un aplauso a Cristo, restaurador de historias, restaurador de vidas, restaurador de matrimonio, restaurador de familias? Y ahora sí vamos a ver el desenlace de la historia. El desenlace de la vida de Job se resume en estas palabras del capítulo 42 al final de la historia. Miren qué lindo esto. Dice, así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida. Y me encanta esta expresión, en la segunda mitad de su vida, porque habla de que todo el mundo tiene segundas oportunidades de acuerdo al plan de Dios. Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida aún más que al principio. ¿Cómo lo bendijo? Aún más que al principio. Saben, el mundo funciona así. Si te va bien, prepárate porque lo malo viene. Es diferente. Si estás en la prueba, prepárate porque la bendición se acerca. No sé si te das cuenta, pero el mundo hoy disfruta pensando en la calamidad que viene. Nosotros hoy vivimos la prueba pensando en la esperanza de lo bueno que se acerca. Por eso Pablo decía, ninguna prueba ahora es comparable con el eterno peso de gloria que nosotros estamos por recibir. ¿Ven la mentalidad del cielo? Es lo primero la prueba para luego el favor, la gracia y la esperanza hecha realidad. Y la Biblia dice, el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio. Pues ahora, antes tenía 7,000, ahora tenía 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 burras. Le devolvió la prosperidad. Pero además, dio a Job otros 7 hijos y 3 hijas. 10 en total. Llamó a su primera hija Gemima, a la segunda Cesia, tercera Keren-Apuk. Todos los nombres están relacionados con belleza. Porque dice que en la tierra no había mujeres tan bellas como las hijas de Job. De hecho, el nombre Keren-Apuk significa... Es comparable a un maquillaje, pero la idea era que ella era tan linda cuando nació que dijeron, esta niña ni maquillaje va a necesitar. Eso es lo que encierra su nombre. Que no tenía que adornarlo con maquillaje. Qué bendición, mujeres, ¿verdad? Imaginen que nacer con ese físico que ni los maquillajes necesitan. Ese es el significado de Keren-Apuk. Y dice, en toda la tierra no había mujeres tan bellas como las hijas de Job. Estas no vienen a suplantar los que se fueron, porque eso es imposible. Ningún hijo puede sustituir a otro, pero sí vienen a ocupar un lugar propio en esta segunda mitad de la vida de Job. Dice, y su padre les dejó una herencia en su testamento junto con sus hermanos. Después de esto, Job vivió 140 años y pudo ver a 4 generaciones de sus hijos y nietos. Luego murió siendo muy anciano, después de vivir una vida larga y plena. Hay unas cosas de este pasaje que quiero resaltar. La primera es esta. Además, Dios dio a Job 7 hijos y 3 hijas. ¿Y sabes con quién se los dio? Con su esposa. Y esto nos habla de restauración.
Esto nos habla de un hombre que atraviesa una prueba y una mujer que permanece a su lado. Porque nosotros podemos criticar a la mujer. Y yo he escuchado muchas críticas de la mujer, pero ella podía haberse ido y haber dicho, ¿qué sentido quedarme al lado de este hombre? Ya ni hijos tenemos. Él anda rascándose el día entero. Él vive en su tragedia. Yo no puedo continuar en este matrimonio. Este hombre no es con el que me casé. El argumento de todo el que quiere divorciarse, este no es con el que me casé. Pero esta mujer, a pesar de lo que dijo, se quedó a su lado. Y él, a pesar de lo que escuchó, se quedó al lado de ella. Y al final, cuando todo pasa, hay un reencuentro y hay 10 hijos como resultado. Y esta mención de los 10 hijos es una declaración de Dios diciendo, este matrimonio todavía funcionaba. Este matrimonio tenía chispa. Este matrimonio todavía tenía romance. Este matrimonio todavía quería seguirlo intentando. ¿Y cómo es eso posible después de tanto dolor? Cuando Dios se mete en el centro. Cuando tú le das permiso a Dios de intervenir. Porque el asunto no es que Dios se mete a la fuerza, es que nosotros lo dejamos entrar. Y quizás ese es el mensaje hoy. Que para que una familia sea fuerte, tiene que entender que van a venir todo tipo de situaciones. Pero si sigues agarrado de la mano de Dios, vas a ver el milagro y vas a disfrutar el milagro. Porque no solamente Dios quiere que veamos el milagro y seamos testigos de él, Dios quiere que lo disfrutes. Dice la Biblia que no solamente hizo eso. Me llama la atención Job porque dice que le dio herencia a sus 3 hijas junto con sus 10 o 7 hermanos. ¿Y saben por qué yo resalto esto? Porque en la cultura de aquellos días, y inclusive esta época es mucho antes de la Biblia, en los días de Moisés, las mujeres no heredaban. Y no es porque Dios sea un machista, es porque Dios quería que los hombres heredaran para con ello cuidar a sus mujeres. Y conociendo el corazón de las mujeres que necesitan ser cuidadas por sus esposos, Él había determinado que los hombres llevarían la herencia de la familia y las mujeres disfrutarían de la herencia familiar. Pero dice la historia que Dios puso en el corazón de Job y Job decidió que sus hijas heredaran. Hay un caso, inclusive en el libro de Éxodo, que ustedes pueden buscarlo, de un hombre que solamente tuvo hijas. Es el único caso que aparece. El hombre se murió y las hijas iban a perder la herencia. Y vinieron delante de Moisés y le dijeron, nuestro padre solo nos tuvo a nosotras, no hay hermanos varones. Nuestra herencia estamos a punto de perderle el permiso de heredar lo que nuestro padre dejó. Moisés vino delante de Dios y le dijo, esta es una situación, ¿qué hago con estas muchachas? Y Dios les dijo, ellas tienen la razón, déjalas que hereden la herencia de sus padres. Y es el único caso en que la puerta se abre para que unas muchachas hereden lo que su padre le dejó. Como una declaración de parte de Dios que estoy haciendo una excepción con estas muchachas porque ellas tienen la razón. Bueno, ¿qué creen? Job se adelantó en el tiempo y tomó una decisión similar, haciendo a sus hijas partícipes de la herencia. Y esto habla de un hombre que le da lugar tanto a los varones como a las mujeres. Esto habla de un hombre que realmente tiene un corazón para todos sus hijos. Estamos en presencia de alguien que tiene el prototipo de Dios. Dios no solamente le va a heredar a sus hijos, Dios le va a heredar a sus hijos y a sus hijas. Y hoy pueden disfrutar las mujeres en este lugar y decir, ese es mi Padre Celestial. Y por eso puedo ser bendecida, pueden decir las mujeres, como también los hombres podemos decir, y por eso puedo ser bendecido. ¿Alguien quiere exaltar a Dios, alabarle en este lugar y decir, gracias Señor por la herencia que nosotros también como hijos recibiremos? Y lo último que quiero ver del desenlace de la historia de Job es esto. Vivió 140 años y pudo ver 4 generaciones de sus hijos y sus nietos. Pudo ver 4 generaciones. Mira, hay gente que ya tiene nietos porque tuvo hijos e inclusive bisnietos y no está viendo sus generaciones, aunque las tienen. ¿Sabes por qué? Porque tomó malas decisiones en una etapa de su vida en que debía haber permanecido dentro de la familia. Hay abuelos que hoy no conocen a sus nietos, aunque los tienen, por la sencilla razón de que tomaron la decisión de abandonar y dejar atrás a su familia. Y la mayoría de las veces son hombres. Y hoy tienen generaciones, pero no las disfrutan. Job pudo ver a sus generaciones. Job pudo disfrutar sus hijos, sus nietos y las 4 generaciones que Dios le dio el poder de verlo. ¿Sabes por qué? Porque se mantuvo en esa relación. Porque no le dijo a la mujer, terminemos esta relación. No puedo convivir con alguien con tanto resentimiento y con tanto odio en sus palabras. Él prefirió perdonar. Él prefirió restaurar. Porque él sabía que esto era pasajero, pero que Dios lo iba de esta situación. Porque
él no había pecado contra Dios. Era simplemente parte de un experimento divino para mostrar que lo bueno y lo malo nos puede acontecer a todos, pero lo que si el corazón queda preservado por la presencia del Padre, triunfaremos y seremos bendecidos. Por eso dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De él viene la bendición para tu casa. De él viene la bendición para tus hijos. Si tu corazón está sano, tus generaciones tendrán vida y estarán bien. Aplaude al Señor. No dejes que la crisis financiera, que la enfermedad, que nada en esta tierra destruya tu corazón. Tu corazón presérvalo. Porque un corazón preservado pasa la prueba y recibe la bendición. Y la Biblia termina diciendo que después de vivir una larga vida y pleno, murió Job. ¿Sabe lo que está diciendo la Biblia? Que estaba lleno de gozo. Estaba pleno. La historia de lo que vivió era solo un recuerdo de la fidelidad de Dios. Job no vivía, porque hay gente entonces que luego sale del problema y entonces ya no puede ser feliz porque tú no sabes lo que me pasó, porque tú no sabes que tuve una sarna que me mató, porque tenía 10 hijos, ahora tuviera 20, porque tenía más camellos, ahora no tuviera 14,000, ahora tuviera 21,000. No, Job no vivía en eso. Job realmente entendió que lo que vivió había sido una evidencia de un Dios. No tienes cuando estás sano o cuando estás enfermo, cuando hay vida o cuando hay muerte, cuando hay luto o cuando hay gozo. Y Dios hizo esto posible para que Job entonces ahora no viviera en el pasado, tal vez sí agradecido por haber sido sacado de la prueba, pero sano en el presente para vivir en plenitud. Tu familia se sana cuando dejes de vivir en el pasado. Tu familia se sana cuando en el presente puedes mirar a cada uno y entender que tu hombre o tu mujer o tu esposo o tal vez tu hijo o hija tienes el poder de sanar tu familia. Porque cuando hablamos del Espíritu Santo en la familia, hace 2 semanas atrás yo dije esto: lo único que hace falta en un hogar para que sea fuerte es uno solo en la familia que esté lleno del Espíritu Santo. Y Job es el testimonio de que uno solo lleno de Dios restaura todas las cosas. ¿Qué tal si hoy le dices: yo voy a ser ese? Yo voy a ser ese hombre que nunca tomará las palabras de mi mujer como argumento para separarme de ella. Yo voy a ser esa mujer que nunca usa palabras de mi esposo para separarme de él. Yo no voy a maldecir generaciones. Yo voy a tomar las palabras en contexto y lo voy a poner en la presencia de Dios y voy a tomarme el tiempo para que Dios bendiga mi corazón para responder restaurando la relación, preservando la familia y de esa manera trayendo bendiciones generacionales. Porque si algo Dios ama es que un hombre y una mujer sean padres de generaciones. Pero quiero decirte algo: si de alguna manera en tu historia de vida algo se fracturó, algo no funcionó, algo dejó de ser, Dios es un Dios restaurador. Dios toma piezas rotas y desecha, y de lo que ya no es te devuelve bendición. Dice la Biblia que Él hace habitar en familia a la estéril. Él hace que la que no puede ser madre lo sea. Dios saca de la nada mucho. Dios bendice lo que no es y llama lo que no es como si fuera. Y alguien puede hoy estar en este lugar y decir: ya no tengo derecho a ser feliz porque mi familia se destruyó. No, Dios es restaurador de familias. El que del polvo saca vida, de la nada saca familia. Yo quiero que levantes tu mano arriba hoy. Y en este momento, a lo mejor llegaste resentida o resentido. A lo mejor llegaste con el deseo de tirar la toalla y decir: mi vida será diferente si encuentro una nueva familia. Pero hoy tú le vas a decir al Señor: no, mi solución no está en una nueva familia. Mi solución está en sanar con el poder de Dios la familia que tengo. Mi solución está en entender que Dios va a tomar los pedazos rotos de la familia que tengo y va a sacar una nueva vasija restaurada donde Él va a depositar su presencia. Yo quiero que levantes tu mano y comiences a darle gracias al Señor. Y si el diablo ha querido usar tu historia para que hoy te sientas resentida o resentido y hoy te sientas traumado o traumada, le vas a decir hoy al Señor: Padre, yo te doy gracias hasta por los momentos difíciles que no entendí en su momento, pero hoy te doy gracias porque construyeron carácter,
porque te permitieron llegar a mi vida, porque formaron a Cristo en mí, porque me permitieron hoy ver la vida diferente y estoy comenzando a disfrutar la familia, los hijos, los nietos con un toque diferente, con un sabor diferente, y eso fue gracias a que usaste la tragedia y la calamidad para tomar mi orgullo y aplastarlo y sacar de mí una mejor mujer, un mejor hombre, una mejor persona. Bendito Dios que de lo malo saca lo mejor. Bendito Dios que lo que parecía que tenía el diseño del infierno para destruirnos, en realidad era parte del plan eterno para construirnos. Bendito Dios que el diablo no podrá acabar con nuestras vidas, porque hay un autor y hay un escritor mucho más grande que está escribiendo nuestra historia, y es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Alguien tiene que alabarlo en este lugar. La historia de Job no fue escrita por Satanás, Dios, es escrita por Dios. El diablo es solamente un personaje que aparece y desaparece. Es uno más en la historia, no es protagónico. El protagonista es Dios, es Jesucristo. Y luego detrás de él aparecen Job y su mujer para construir familia. Y esa es tu historia. El diablo no es el protagonista. Por lo tanto, tu conversación no tiene que ser con Satanás, tiene que ser con Dios. Tú no dialogas con el diablo, tú hablas con tu Padre. Tú no tratas de convencer al diablo que te deje. Tú hablas con tu Padre agradecido porque tu historia está siendo construida por Él. Aún tu fracaso es un peldaño a tu propósito. Aún tu fracaso es un peldaño a tu propósito. Aún lo que parecía que te iba a destruir, en realidad te está acercando a lo que Dios diseñó para ti. Aún tus pérdidas, tus heridas, tus dolores, tus noches sin poder dormir, tus llantos, tu soledad, aún lo que te han dicho, aún lo que no entiendes, aún lo que perdiste, era parte del plan de Dios, no para destruirte, sino para convertirte en esa mujer y en ese hombre que Él está haciendo a su imagen, a imagen de Cristo, de quien la Biblia dice, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Pero dice luego la palabra del Señor, que el Señor, su Padre, le concedería su gozo y Él vería a muchos delante de Él. De la misma manera, Dios te hace experimentar quebranto para que de ese quebranto obtengas tu victoria y recibas tu plenitud. Yo creo que te pongas de pie hoy. Si algún día te sucede como a mí, que vienes manejando en la carretera y te encuentras con esa pregunta gigante que dice, ¿tienes tus problemas en tu matrimonio y no sabes cómo resolverlos? No llames al camión de mudanzas. Acuérdate que sí, es verdad. Todos los matrimonios, incluyendo los que estamos en este lugar, tenemos problemas. Y es verdad que no sabemos cómo resolverlos. Pero cuando te hagan esa pregunta, aunque sea para venderte un plan o para involucrarte en un negocio, tu respuesta va a ser, es verdad, tengo un problema matrimonial. Es verdad, mi familia está en problemas. Es verdad que no sé cómo resolverlo, pero todavía me acuerdo de aquel que sí puede hacerlo. Es mi Padre Celestial. Es mi Padre Celestial. Y yo quiero que hoy levantes tus manos arriba. Hoy levantes tu oración arriba y le digas, Padre, hoy levanto mi familia delante de ti. Hoy levanto mis generaciones delante de ti. Hoy te presento mi familia, Señor. Hoy te presento mi vida. Y como Job te pido ser un restaurador de generaciones. Un instrumento en tus manos para restaurar las relaciones más importantes que van a parir generaciones. Mujeres que están en este lugar, pongan sus manos sobre sus bocas y digan, mi boca habló. Aunque las circunstancias quieran llenarme de resentimiento, de odio y de dolor, mi boca no hablará lo que el diablo quiere que hable. No habrá veneno en mis palabras. No destruiré relaciones con lo que diga. Y no importa si lo has hecho antes, hoy es el día de restauración. Hoy es el día de hacer las cosas nuevas.
Préstale tu boca al cielo. Mamá, abuela, hoy abre tu boca y dile: Señor, con esta boca bendeciré generaciones. Los hombres que están en este lugar, hoy levantan sus manos y su oración arriba. Los varones que están aquí, los hombres casados, y dicen: renuncio a resentirme, renuncio a cansarme de mi matrimonio, renuncio a tomar las palabras y los argumentos y las discusiones de la familia y del matrimonio para buscar una alternativa. Y en el nombre de Jesús decido que mis oídos van a ser santificados y que mi corazón va a ser preservado. Pídele a Dios que el tono de tu boca, de tus palabras cambie. Que haya ternura en tus palabras. Que haya sanidad en lo que hablas, varón de Dios. Que tus palabras sanen a tu esposa. Que tus palabras sanen a tus hijos. Y los solteros que están en este lugar van a levantar sus manos, muchachos y muchachas, y van a decir: Padre, hoy recibo esta palabra para el futuro. Hoy entiendo que hay crisis en el camino de la vida, pero hoy decido que mi vida te servirá. Y los varones solteros que están aquí hoy pueden levantar sus manos en fe y decir: soy padre de generaciones. Y las muchachas decir: soy madre de generaciones. Pero todo comienza con un matrimonio, todo comienza con una descendencia. Y hoy oro, Señor, por familias restauradas. Hoy oro por mujeres divorciadas en este lugar, para que entiendan que su historia no terminó, que todavía son madres de generaciones. Y que Dios las levanta para bendecir sus desastres que están en este lugar. Para que entiendan el lugar que cobran y que tienen en la familia para bendecir generaciones. Hoy oro por viudos o por hombres divorciados en este lugar, para que puedan asumir que aún en medio de la tragedia familiar se levantan para bendecir generaciones. Hoy te pido, Señor, que en cada uno de nosotros y de cada uno de nosotros se apodere una visión por la familia, un llamado hacia la familia, una comprensión y un entendimiento que cada uno de nosotros somos el instrumento que tú quieres usar para restaurar, para sanar y para bendecir generaciones futuras. Y danos la fe para creer que todo es posible en el nombre de Jesús. Amor y la alabanza. Padre, glorifícate en esta semana en la familia que representamos. Glorifícate en las relaciones de abuelos con sus nietos, de hijos con sus padres, de esposos y de esposas. En el nombre de Jesús, glorifícate, Señor, con milagros restauradores. Sigue fortaleciendo familias con el poder del Espíritu Santo. Sigue haciendo milagros en el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor dice: amén y amén. Levanta tus manos y adora. Vamos a cantarle al Señor.